Bueno, y hay mucho pesar por la noticia que vamos a revisar a continuación. A los 72 años murió el destacado humorista nacional Jorge Chino Navarrete, comediante de gran trayectoria en televisión. Ítalo Zúñiga nos cuenta más. Ítalo. Hola, Ítalo. Hola, Pati. Claro, lamentablemente ayer a las 7:29 Chino Navarrete falleció en el Hospital Salvador, un humorista, un comediante que venía padeciendo hace ya bastantes años un cáncer terminal, pero su causa de fallecimiento no se debió precisamente a este cáncer, sino más bien a una operación a la cadera a la que había sido sometido justamente el día anterior, derivado de una caída que había sufrido en la vía pública y que, claro, se había mucho más exacerbada porque uno de los cánceres que él padecía afectaba a sus huesos, que ya durante los últimos años estaban, la verdad, bastante más débiles. Su familia nos contaba que había sufrido otras caídas y había tenido otras complicaciones, pero no como la que había vivido en base a esta caída que sufrió en la vía pública, en Limache. Él trataba, a pesar de las dolencias, a pesar de que ya llevaba cerca de 10 años con un cáncer terminal, de vivir su vida lo más normal posible. Nos decían que mientras el ánimo lo acompañaba, él le gustaba salir a pasear por Limache, conversar con sus amigos, tomarse un café, y fue en una de estas salidas donde entonces lamentablemente terminó cayendo, y una fractura en su cadera que finalmente fue mortal para él, básicamente porque como su estado de salud estaba tan crítico, no pudo lamentablemente resistir la recuperación de esta operación y terminó falleciendo entonces ayer. Su familia nos cuenta que estaba él bastante esperanzado, que tenía muchas ilusiones de que esta operación le solucionara este problema a la cadera que lo tenía postrado en su cama. Y ingresó de esa manera al pabellón con mucho optimismo y lamentablemente terminó falleciendo. Se fue apagando como una velita, nos decía su esposa durante la tarde de ayer. Conversamos con ella y también con Silvana, con una de sus hijas, durante esta mañana, y nos cuentan un poco más de antecedentes de cómo lamentablemente se dio este último adiós del Chino Navarrete. Jorge tenía un cáncer hace bastantes años ya. Tenía metástasis en todo su cuerpo, que últimamente lo tenía muy complicado porque le ocasionaba caída y le costaba caminar, y él iba feliz a la operación, pensando que después de la operación al día siguiente le iban a dar el alta y de ahí a la casa, y no se dio cuenta que era su última... ¿cómo decirlo?, estadía en esta tierra. Súper cercano, muy presente en mi vida y en la de mi hermana también. Muy de consejos, de acompañarnos, de reírnos, de mucho cariño, de decirnos que nos queríamos mucho. Y la mirada que él tenía de este paso, de la muerte, de que no era algo terrible, sino que siento que está en un buen lugar. Convivió con él, aprendió a vivir con él y a sobrellevarlo, independiente que fue duro. Fueron momentos de tremendo aprendizaje para todos y de mucho amor y de aprovecharlo al máximo todos estos años. Claro, lamentable. Jorge Navarrete tenía, o se le había detectado un cáncer en la próstata en el año 2009, que lo mantuvo durante mucho tiempo, y es sorprendente que esta haya sido finalmente la razón de su muerte, de su deceso. Ítalo, respecto a las personas que han llegado al velorio, a despedirlo, ¿quiénes puedes contarnos que han estado ahí dándole su último adiós? Sí, llegó, Humberto, principalmente la familia, pero también han llegado compañeros de trabajo, amigos como Rodrigo Villegas, y estoy aquí incluso con Pablo Iglesias, quien es amigo muy cercano. Pablo, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Tú contabas que fuiste uno de los últimos en conversar con él y hablabas un poquitito de esto, de la esperanza que tenía Jorge en esta operación, ¿no? Sí, para uno sumamente difícil también la situación, porque me llaman, me dice: Jorge se cayó. Contaste tú recién muy precisa la información que diste, porque se cae. Entonces uno dice, bueno, se cayó, se tropezó, lo dejan en la casa, al otro día va al hospital y dicen, bueno, me van a operar. Hablo con él el primer día, me dice, mijito, acá ahí se notaba medio complicado el primer día, se notaba así como
complicado con la situación. Fueron pasando los días, se empezó a recuperar, hablando todos los días. Mi hijito me dice, aquí estoy contento, que salió humo blanco, quiero estar con mi gatito de nuevo, nos vamos a juntar para que inventemos algo. Entra la operación y ayer me llaman, me dicen, sabes que está complicada la cosa, prácticamente vengan a despedirse. Yo dije, ya, esta cuestión no, o sea, ¿de qué? Se escapó de las manos, ¿qué pasa? De que hace que tuviste la información, Jorge estaba con el cáncer, cuando abrieron los médicos, obviamente hacen el implante, esta pieza que le ponen de metal, se fue complicando, me contactó una enfermera directamente en las redes sociales, me dice, yo estoy acá al lado de él y está infectada la pierna. Y la cosa se ve grave. Esto a las 5 de la tarde pedí una cadena de oración por las redes sociales con toda la fe de que una persona que se cayó y se va a recuperar. Me dice la enfermera, está con una metástasis, está complicado. Le digo, pero por favor, ¿qué va a pasar? Me llega a los 10 minutos el mensaje de que Jorge a las 7:29 de la tarde había fallecido y fue así, onda muy fuerte, muy impactante, porque el día antes hablas con él y de una cosa que parte chiquitita se va agrandando como experiencia. Cuando los llamen a ustedes les digo, un familiar se cayó, no lo tomen tan light, porque el ser humano siempre como que se cayó y deja pasar las cosas y finalmente terminan en situaciones mucho más graves por negligencia a veces. En este caso es el cuerpo de Jorge el que lamentablemente le hizo una mala pasada por el cáncer, y estamos acá lamentando la pérdida de un maestro del humor, un hombre espectacular como artista, ejemplar como persona. Todos los artistas que van a venir hoy día lo van a tratar igual que un padre, porque él hacía sentir eso, siempre te acogía, te daba consejos, te abría las puertas de su casa, y estamos acá despidiendo a mi amigo, pero con un poquito de alegría igual, porque él, cuando conversamos para el funeral de Jorge Pedrero, hablamos de la muerte. Me dijo, yo no le tengo miedo, así que quédate tranquilo, me dijo. Pase lo que pase, no le tengo miedo. Es más, yo creo, él es muy católico, él creía en un universo mucho más grande del que estamos acá. Pero yo cumplo con estar presente acá despidiendo a mi ídolo, mi amigo Jorge Chino Navarrete, que le hice un video para las redes sociales y la verdad que al encontrarse el material de él en YouTube te das cuenta lo maestro que es. Así que un aplauso desde acá para mi amigo Jorge Chino Navarrete. Y un humorista además que se va con este legado de ser un optimista absoluto, de enfrentar el cáncer de una manera absolutamente admirable. Yo creo que también por eso te sorprendió que falleciera por esta operación, ¿no? Porque parecía que podía con todo. Mira, lamentablemente yo tuve la pérdida de mi mamá hace 8 meses y el cáncer, lamentablemente, el cáncer no te suelta. Jorge tenía toda la intención, todo el ánimo, todas las ganas de luchar contra el cáncer, pero el cáncer sigue avanzando igual. También eso es importante, hay que valorar el ánimo que él tenía, pero el cáncer no te suelta, y en este caso, entre el golpe y el porrazo que se dio, se produce una metástasis prácticamente instantánea, por lo que me explican, y se va complicando mucho más. Entonces, obviamente, estamos en una situación sumamente triste, producto de este accidente que terminó de la peor manera. Paulo, bueno, muchas gracias y toda la fuerza para lo que viene del día. Gracias por estar acá despidiendo a este gran artista como se lo merece el gran Jorge Chino Navarrete. Perfecto, pues Paulo, muchas gracias. Bueno, y nosotros conversamos hace un tiempo con Chino Navarrete, lo seguimos durante todo un día, lo incluimos en parte de nuestra sección, recordarán ustedes los super chilenos, porque la verdad que su lucha que tenía frente al cáncer lo hacía realmente un héroe para muchas personas, porque además de hacerlo con mucho optimismo, él lograba motivar a muchas otras personas que estaban padeciendo esta enfermedad, incluso haciendo charlas. Conversamos con él y vamos a compartir con ustedes un extracto de lo que fue esa entrevista, en particular cuando él se refería a cómo estaba enfrentando este cáncer que tenía ramificado por todo su cuerpo y cómo veía él esta enfermedad. Miren. Todo lo que está negro hay metástasis. Todo lo negro. Si tú te das cuenta ahí en el cráneo. ¿Algún golpe ver esta imagen? No, nada, en absoluto. ¿Por qué? Porque mi constructo es así, o sea, yo creo que he venido siendo preparado por la vida en distintas circunstancias donde he tenido que desarrollar mucho valor para muchas cosas.
Claro, estas imágenes son del año 2016 y él relataba, él tuvo que adquirir muchas fuerzas durante toda su vida, estudiante de filosofía, no pudo terminar la carrera cuando llegó el golpe militar, estuvo prisionero en Pisagua, tuvo que enfrentar esa difícil situación y lo hizo a través del humor. Incluso compañeros que él tuvo en esa lamentable situación recordaban cómo él inventó una radio y cómo intentaba que los días se hicieran menos duros y menos difíciles a través del humor. Un comediante que además después decidió estudiar psicología y tal vez por eso es su entereza a la hora de enfrentar esta difícil prueba que le puso la vida, como fue esta enfermedad, este cáncer que comenzó como un cáncer a la próstata, pero que finalmente terminó ramificándose por todo su cuerpo, incluido los huesos, un cáncer que es particularmente doloroso. Su familia nos decía que incluso ellos a veces tenían duda de si él sentía dolor, porque se mostraba generalmente con mucha energía. Vamos a pasar a escuchar otra declaración que nos dio Jorge en ese momento, en esa entrevista del 2016, y que apunta a básicamente cómo enfrentar la vida, cómo él se posiciona frente a los distintos desafíos que le estaba poniendo en ese instante la vida. Mire. Este último tiempo me he sentido libre y loco, como les decía, y la locura cuando es en libertad es muy linda. Y esa libertad la he encontrado no dependiendo absolutamente de nada, y que tiene resultados fantásticos, como por ejemplo el tener neutralizado un cáncer terminal, el poder salir por el mundo a abrazar, a contar mi historia. Nosotros somos infinitos, amigos, infinitos, eternos. Un beso. Un mensaje ahí lleno de alegría y de optimismo. Él decidió no someterse a ninguna quimioterapia. Sí se hizo algunas radiaciones, pero básicamente decidió enfrentar el cáncer con su energía, con su estado de ánimo, apostando a que su pensamiento, a que su forma de ver la vida de manera positiva lo iba a ayudar a vivir de la mejor manera los últimos años que le quedaban. Así por lo menos lo confirma su familia. Él intentó hasta lo que más pudo vivir la vida de manera plena, intentando caminar, salir, juntarse con sus amigos y dejar esta enfermedad como una compañera a la que aprendió a conocer e incluso a la que aprendió a amar, muchachos. Así es, totalmente admirable la manera que tenía de enfrentar la vida, la enfermedad de Jorge Chino Navarrete, un rostro emblemático de la televisión de los años 80, 90, y que se suma también ahí a la partida de otro rostro de la televisión de esa época, Javier Miranda, que fue hace algunos días atrás nada más. Vamos a estar, por supuesto, atentos a todas las despedidas que se le va a realizar. Muchas gracias, Ítalo, por la información. Buenas tardes.